descenso de la presión arterial, administrar soluciones destrozadas, medicar con fármacos vía oral y demorar el traslado, por supuesto, como dijimos, por la ventana terapéutica. Bien. En cuanto al manejo prehospitalario, vamos a utilizar escalas, ¿sí? Acá podemos visualizar una de ellas y esta escala es la PATS, ¿sí? Es una escala prehospitalaria de Los Ángeles. Se valoran elementos de la historia clínica para descartar otros diagnósticos y medicación en el caso de glucemia, junto con signos y síntomas presentes. Tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 85%. Entre los criterios tenemos lo que es la edad, que sea mayor de 45 años, ausencia de antecedentes, la duración de los síntomas, las glucemias que sean entre 60 y 400 y una asimetría evidente, digamos, ya sea de la sonrisa o mueca facial, la prensión o bien la fuerza del brazo. En cuanto a otra de las escalas, digamos, utilizadas, junto con la anterior, son las que en el consenso recomiendan como las que se pueden utilizar, las más recomendadas. Aquí valoramos la presencia de uno o varios de los síntomas, que ya sea la simetría facial, el descenso del brazo y el habla normal. Esas serían las tres, digamos, que debemos tener en cuenta, y de acuerdo a la respuesta vamos a tener, como vemos en el cuadro que está debajo de, digamos, estos tres criterios, la especificidad y la sensibilidad, digamos, que tenemos según tengamos un ítem, dos o tres ítems positivos de estos, digamos. Bueno, eso sería en cuanto a la segunda escala prehospitalaria. Bien. En cuanto al manejo de la tercera escala, es la escala de accidente cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud. En ella vamos a tener en cuenta, tiene valor pronóstico, no diagnóstico, indica la necesidad del tratamiento revascularizador, tiene una escala entre 4 y 25 de puntuación, y las limitaciones son que puntúa sobre todo como más alto el rango en cuanto al territorio de la arteria cerebral media izquierda que en los de la derecha, y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. Determina la gravedad y la va a clasificar en leve, moderada, grave y muy grave. Leve si es menor a 4 puntos, moderado menor a 16 puntos, grave menor a 25 puntos y muy grave mayor o igual a 25 puntos. En ella, ¿qué es lo que vamos a explorar? Esta sobre todo es aplicada ya en el servicio, en la unidad de ACV, por el neurólogo que esté de guardia, ¿sí? Va a valorar el nivel de conciencia, preguntas en cuanto al mes en el que nos encontramos y la edad, órdenes simples, va a valorar movimientos oculares, horizontales sobre todo, campo visual, parálisis facial, en cuanto a lo motor, braquiocrural derecho, braquiocrural izquierdo, la ataxia de los miembros, la sensibilidad que tenga el paciente, el lenguaje y la distracción o extinción. A continuación vamos a hablar acerca de lo que es la hora de oro, que está muy enfatizado en lo que era el último consenso respecto a que sería el tiempo máximo que quizás nosotros deberíamos para ser efectivos. Y en el cuadro que ven, digamos, en pantalla pueden ver, digamos, estimativamente lo que debería hacerse, digamos, según el tiempo, como para que tengamos óptimamente una hora. Desde los 10 minutos, una evaluación médica inicial, a los menor a 15 minutos, lo que es la comunicación con el equipo de ACV, entre los 25 minutos la realización de la tomografía, digamos, de cerebro, antes de los 45 minutos una evaluación con una interpretación de esta tomografía y finalmente lo que es el tratamiento, ¿sí? Esto es algo dirigido, un interrogatorio, digamos, que debe durar entre 5 a 10 minutos, no más de 15 minutos en lo que es hasta que el paciente reciba una asistencia. Y bueno, y como habíamos mencionado al inicio, digamos, siempre documentar lo que es el inicio desde que comenzaron los síntomas, si es que es posible, el uso de medicación, digamos, previo, digamos, a la consulta, y la existencia, digamos, de que el paciente tenga médicos, digamos. Bien. En cuanto a la unidad de ACV que tenemos con el que contamos en el Hospital San Bernardo, es una unidad de atención multidisciplinaria, ¿sí? ¿Qué es lo que objetiva o a lo que se dedica? Es a la atención especializada en la enfermedad cerebrovascular. Está organizado, tiene protocolos para la rápida evaluación y tratamiento del paciente, sobre todo con sospecha de ACV. ¿Qué es lo que permite?
distinguir el tiempo de tratamiento para el ACV agudo o el ACV en ventana, ¿sí? Y mejora la tasa de profilaxis en cuanto de la trombosis venosa profunda o evaluación de la deglución. Después se recomienda conformar unidades de ACV, tienen el grado del nivel de evidencia tipo A, clase 1. Y el uso de normas estandarizadas para la atención del paciente con ACV tiene un nivel de evidencia tipo B, clase 1. En cuanto a los objetivos que nos pudo facilitar la doctora, digamos, que es nuestra invitada en el día de hoy, es que esta unidad tiene como objetivo mejorar y optimizar la atención de los pacientes en lo que es tos alta y las áreas de influencia, digamos, con la mejor calidad, digamos, estandarizada. A su vez, como objetivos específicos, es aumentar la tasa de trombolisis, disminuir la morbimortalidad por ACV, disminuir las tasas de complicaciones, optimizar las indicaciones, digamos, de calidad, digamos, en el ACV, aumentar las tasas de prenotificación, digamos, lograr un máximo seguimiento y adherencia, digamos, de los pacientes a largo plazo, ya vamos a hablar a qué se refiere, y ofrecer la posibilidad, digamos, de reperfusión cerebral, por supuesto, a los pacientes que se encuentran en el interior de nuestra provincia, para, como objetivo, obviamente, disminuir su discapacidad. Bien, entre los criterios que tenemos, criterios de internación y los criterios de exclusión de internación en la unidad de ACV, tenemos criterios de internación son sospecha de ACV isquémico agudo en menos de 4 horas de evolución, sospecha de AIT o ACV isquémico agudo fuera del periodo de ventana para reperfusión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aquellos en los que van a estar en periodo de ventana que vamos a poder embolizar, vamos a poder tratar, y aquellos que hayan excedido el periodo de ventana pero que vamos a evaluar, vamos a tratar y vamos a rehabilitar. Entre los criterios de exclusión son aquellos pacientes que ya requieran una unidad o un tratamiento de mayor abordaje. Son aquellos que requieran terapia intensiva o intermedia, unidad coronaria o que tengan complicaciones sistémicas. Esos no vamos a poder abordarlos en la unidad de ACV. Bien, en cuanto al manejo agudo, digamos de esta unidad, se aplica lo que es el interrogatorio dirigido, como habíamos mencionado anteriormente, es decir, la hora de inicio de los síntomas, si el paciente usó o no medicación previa, digamos, existencia o no de antecedentes importantes de relevancia y las contraindicaciones, digamos, para una terapia de repercusión. Eso es muy importante, digamos, en el primer momento. Implementar el ABCD, que incluyen también la saturación de oxígeno, que debería ser mayor a 94, la colocación de las vías periféricas, que deberían ser 2, en el brazo, que no parético, hidratación, debería ser con solución fisiológica, no destrozada, el control de la glucemia con el hemoglucotest, y que tenemos como objetivos, digamos, en la glucemia, que no sean valores entre 140 y 180. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos evitar, digamos, en el primer manejo? Es lo que es, como dije, la solución destrozada, la zona nasogástrica y la hiperhidratación del paciente, digamos, para evitar complicaciones. Como ser el edema cerebral. Bien, después tenemos el algoritmo de manejo. Esto ya es dentro de la unidad de ACV. Es todo protocolarizado en el San Bernardo, tienen un ingreso directo a tomógrafo. Eso es muy importante, que nos brindó la información la doctora, es cómo vamos a transmitir la derivación de nuestro paciente. Tenemos un paciente el cual el familiar lo encontró que tiene síntomas, perdió el habla o quedó con rigidez o tiene alguna dificultad, llama al servicio de emergencia. Nosotros en lo que es Capital tenemos el SAMEC, que está capacitado por el Servicio de Neurología de San Bernardo para reconocer la sintomatología de una ACV. Tenemos un periodo de ventana de 3 horas. Este paciente, pongamos un ejemplo, se lo detectó a los 30 minutos de iniciado el cuadro. Entonces se comunica al familiar, viene la unidad de SAMEC, lo detecta y se comunica con el San Bernardo. ¿Qué es lo que debe comunicar? Es que tiene un paciente en código rojo con ACV en ventana. Pedir al médico de la guardia que lo comunique con el neurólogo de guardia y articular la derivación. Después de esto, que aseguramos la articulación, que el paciente, damos los datos del paciente, todo, debemos realizar el llamado al tomógrafo del Estado,
que ellos ya tienen un protocolo interno, están articulados con la unidad de ACV y entonces brindar ahí. Es decir, tengo un paciente en código rojo con ACV en ventana, ellos ya saben lo que deben activar, cómo lo deben recibir al paciente, se le realiza el estudio, no es necesario realizar la hoja de la tomografía, eso ya se pueden encargar el neurólogo de guardia en el San Bernardo, reciben al paciente en tiempo y forma y pueden hacer el estudio de imagen y abordarlo en la unidad coronaria. ¿Sí? Y sería un resumen de la unidad coronaria. Bueno, y en modo de resumen, digamos lo que habló mi compañera, hablamos de que de la prevención primaria tenemos la articulación con SAMEC, tratamiento agudo, digamos, con el plan oportuno de derivación, y bueno, lo que quizá nos podría hablar un poquito luego la doctora, digamos que es nuestra invitada, acerca de lo que es la telemedicina en cuanto a la ACV, la prevención secundaria es posterior a esto, y lo que implicaría toda la cobertura de fármacos y rehabilitación de cada paciente si es necesario, digamos, según cómo se ha dado su situación particular. Bien, aquí les adjuntamos un contacto que es de la guardia del Hospital San Bernardo, en la cual pueden llamar por teléfono o comunicar las derivaciones del paciente a través de WhatsApp. Siempre es muy importante asegurar de que la derivación sea referenciada, ¿sí? O sea, comunicarnos, asegurarnos la comunicación, saber a quién lo estamos derivando para que el paciente pueda llegar y ser esperado a tiempo. Luego les dejamos aquí una infografía que nos prestó la doctora, que es para detectar los síntomas de la ACV, ¿sí? Que es con la memotecnia abrazo, que es primero la dificultad del habla y la comprensión, vamos a pedirle a la persona que repita una frase simple, luego es la pérdida de fuerza de los brazos, pedirle a la persona que levante ambos brazos, ver si hay debilidad, si hay rigidez, y después la debilidad en un lado del rostro. Pedirle al paciente que sonría, ¿sí? Para poder ver si es que puede realizarlo o no. Bien. Abrimos el espacio para la doctora, si se encuentra ahora conectada, para que nos pueda comentar algo, aportar algo. Hola. Sí. Ella está hablando. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora, le escuchamos. Es que Belén tiene cortado. No, ponele en el coso que sí la escuchamos en el... Hola, no sé si me escuchan. Ahí. Sí, doctora, sí la escuchamos. Hola. Solo un ratito así yo les contesto. Saca la pantalla. Sí, sí, le escuchamos. Bueno, sí, aquí. Sí, le escuchamos. Es que si yo hablo, poné mute un ratito, Martín, así le explico a los dos. Habilita. Doc, sí la escuchamos, nada más que la tenemos conectada al televisor para que todos nuestros compañeros puedan escucharla, por eso no tenemos que clausurar nuestro micrófono. Ahora sí le habilitamos el espacio para que le hable y aporte todo lo que quiera. Muteada es. Ve el micrófono hacia Ahí está, me escuchan ahí, sí, ¿no? Sí. Les pasé varias presentaciones de trabajo que por ahí tenía más a mano. Hubo un proyecto de que tengamos el propio WhatsApp de la unidad de ACV, que es el número que ustedes tienen, pero ese no está en uso. Lo que se está utilizando es la comunicación directamente con la guardia. Yo ahí, Micaela, te pasé al WhatsApp el número específico de la guardia donde se tiene que comunicar. No es por WhatsApp, directamente llamando por teléfono. Así que te pido, por favor, para el resto, y sobre todo si hay gente del interior y de diferentes centros de salud, que lo compartas. Ese es el número de la guardia, a donde se tendrían que comunicar con esto que vos bien decías, que están sospechando que es una ACV en ventana y que necesitan hablar con el neurólogo de guardia. De manera sí articulan, por ejemplo, si el neurólogo de guardia ya está liberado, entonces los espera directamente en la rampa para ir con el paciente desde la ambulancia, se sube a la ambulancia y va al tomógrafo con el paciente, o los está esperando en el tomógrafo, porque el pedido de tomografía sí hay que hacerlo, no es que no se tiene que hacer, sí hay que hacerlo, pero el neurólogo lo tenemos en nuestro, se llama stroke bag, el bolso de ACV, donde tenemos nuestras checklists, lo necesario para tomar la presión, glucemia,
temperatura y si hace falta, y las escalas, ¿sí? Y tenemos los pedidos de tomografía ya listos para que cuando vamos al tomógrafo se pueda hacer rápidamente en el momento. Mientras están haciendo la tomografía hacemos el pedido. Entonces para nosotros es muy importante cuando nos prenotifican, nos avisan que está llegando, ya al administrativo de la guardia, que le vayan pasando los datos del paciente, nombre completo, documento, para que se pueda gestionar más rápido la tomografía. Tengan en cuenta que el tomógrafo del Estado no es del hospital, es el tomógrafo del Estado, justamente Sociedad del Estado, donde llegan pacientes de toda la provincia, e incluso hasta privados. Entonces es un tomógrafo que está súper colapsado y necesitamos usar el recurso adecuadamente. O sea, esto se gestionó hace muchos años y costó un montón que nos den estas prioridades. Entonces no pedimos a cualquiera una tomografía de urgencia, sino al paciente que realmente está en ventana. Quizás se deriva el paciente y cuando el neurólogo lo evalúa en la ambulancia hasta llegar al tomógrafo se da cuenta que quizás no era una ACV y era una crisis convulsiva, un síndrome confusional, otra patología. Ya no es el convenio que nosotros tenemos con el tomógrafo, es que el que va a determinando la urgencia de la tomografía sí va a ser el neurólogo para justamente cuidar este recurso de, imagínense que es un solo tomógrafo para toda capital, digamos, es un montón. A veces están rotos lo del Milagro, el hospital el materno infantil, entonces ahí está prendido todo el día. Si tuviésemos más tomógrafos, bueno, quizás podríamos no cuidar tanto ese recurso, bueno, no sería la palabra más apropiada, pero lo cuidamos mucho a esta articulación y solamente pedimos lo que realmente parece ser una cementana. Si no, se programa, se pide un turno como cualquier otra tomografía. Agregarle a lo que habían dicho, que la escala del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, determina un poco según su puntaje la indicación. Y es así lo que está un poco más, revisan un poco más hoy por hoy que tienen un NIH bajo, por ejemplo, una hemiparesia leve o un trastorno en el habla, quizás no puntúa más de 4, entonces no tendría que darle tratamiento trombolítico, pero la realidad es que sí es un síntoma que es discapacitante para el paciente, debe igualmente recibir tratamiento de reperfusión, porque va a impactar en su calidad de vida, y es justamente lo que estamos buscando. Entonces se ha visto que pacientes con síntomas leves, antes quizás no lo tratábamos por el miedo que haya complicaciones con el tratamiento y haya un sangrado cerebral, hoy ya eso no lo vemos así. Ya se sabe que es una terapia segura cuando está bien indicada, y por más leve que parezcan los síntomas, si son discapacitantes para el paciente, deben ser tratados. Por ejemplo, cualquier trastorno del lenguaje, ¿sí? Aunque sea mínimo, una docente que ya no pueda pronunciar bien las palabras, tiene un alto impacto funcional en ella. O un paciente que tiene una hemianopsia, quizás puntúa 2 puntitos nada más en el IH, pero es camionero, no va a poder trabajar nunca más si le queda esa discapacidad. Entonces ya no es una limitante el NIH. Ustedes también habían aclarado qué cosas no hay que hacer, no hay que poner sondas nasogástricas si no es necesario, porque después va a lastimar, escoriar la vía aérea y puede haber un sangrado con la trombólisis. Lo mismo pasa con la sonda vesical. A veces hay una tendencia a ponerle sonda al paciente que uno lo ve crítico, lo ve grave, y si es un paciente que no tiene un globo vesical, una ACV sin globo vesical, no tiene indicación de sonda vesical, y debería trombolizarse sin la colocación previa de eso para lo mismo, para que no genere ningún tipo de sangrado. Eso es las cosas que me recuerdo de la presentación, pero no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, la unidad de ACV es muy nuevita, se inauguró en julio del 22, después de COVID quedó un espacio chiquitito y apenas 2 camas tenemos con las que podemos trabajar. Una siempre tiene que estar libre justamente para que llegue el agudo y tengamos disponibilidad para tratarlo. Y como
yo te pasé y los describiste muy bien cuáles son los criterios de ingreso. Los pacientes están 24, 48 horas hasta que se estabilizan y después pasarían a la sala general o de alta en caso que haya sido exitosa la trombolisis, los síntomas sean leves. La unidad tiene una enfermera permanente que está especializada en la titulación de ACV y tenemos ciertos requisitos en los que tenemos que tener una educación continua, capacitación continua. Esto se articula con el neurólogo de guardia, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos cuando hay una urgencia y demás. De hecho, creo que recién mandaron un mensaje al grupo. Estas cosas que pasan en vivo. No, no era de la unidad. Bueno, están todo el equipo de enfermería, con la jefa de enfermería, con, bueno, nosotros, todos los neurólogos de guardia, el equipo de residencia, que nos comunicamos para las novedades, ¿no? Si está ingresando un paciente, lo ideal es que la enfermera tenga un rol activo en este protocolo. Si el paciente está ingresando a la guardia, bueno, ya tiene que preparar el bolso y estar lista en la guardia para recibir al paciente, quizás lo tiene que acompañar al tomógrafo junto con el neurólogo y de ahí recién volver, o va preparando las cosas hasta que el neurólogo vuelve del tomógrafo con el paciente. Porque hay un protocolo que es el que ha demostrado hacer las cosas mucho más rápido y es trombolizarlo en el tomógrafo. Entonces, si el paciente, si tengo todo el bolso con mi checklist, glucemia, TA y todo en condiciones, se descartaron las contraindicaciones, yo lo puedo trombolizar en el tomógrafo una vez que descarté que no haya un sangrado. Y ahí se ahorra el tiempo de tratamiento desde que estoy en el tomógrafo hasta que voy a la unidad de ACV. Entonces, por ahí el bolo se hace en el tomógrafo y después pasa a la unidad para terminar la infusión. Recuerden que eso lleva 1 hora más. En cuanto a los criterios, antes había una lista extensa de criterios de contraindicaciones. Sigue estando, por supuesto, si el paciente tiene riesgo de sangrado, porque está con alguna terapia anticoagulante o está recientemente operado. Hay ciertas contraindicaciones que son inflexibles, pero la realidad es que cada vez son menos o se han flexibilizado más. Y a veces la decisión de trombolizar a un paciente tiene que ver más con evaluar el estado clínico del paciente, cómo estaba previamente, qué tan discapacitado era y qué beneficios yo le voy a dar ahora, si yo lo trombolizo. Lo que hay que pensar y lo que dicen los expertos es que no hay que pensar tanto en buscar las contraindicaciones, sí hay que descartarlas y por checklist para que esto no sea un problema, pero no hay que estar buscando el pelo al huevo, ¿sí? Si el paciente es una ACV y está en ventana y yo descarté contraindicaciones graves de sangrado, no tengo que seguir buscando por qué no trombolizarlo, sino me tengo que preguntar, bueno, hay que trombolizarlo, descartemos las contraindicaciones y más rápidamente. Por eso se sugiere siempre el uso de las checklists para no olvidarse de ninguna de las contraindicaciones absolutas, para no dilatar más los tiempos. Estos criterios que yo te decía, por ejemplo, antes no trombolizamos en NIH menos de 4 y hoy sabemos que si es discapacitante lo tenemos que hacer igual. Hay artículos que ya salieron, antes los nuevos anticoagulantes, está habido evidencia más reciente que demuestra que el paciente se no le va mal, porque si estaba anticoagulado con los nuevos anticoagulantes y hizo una ACV, quiere decir que no fue suficientemente efectivo ese anticoagulante, y entonces por eso trombolizarlo no sería riesgoso. Eso todavía no se ha modificado en las guías, pero es un tema muy importante a trabajar. Recordemos que la trombolisis no es la única terapia de reperfusión cerebral, está la trombectomía mecánica, que tiene una ventana más extensa, de 6 horas, y la última evidencia nos está diciendo que tenemos que ampliar la ventana aún más, con algunos criterios imagenológicos y clínicos. Entonces, estamos trabajando en el hospital para tener esa disponibilidad de trombectomía mecánica, que bueno, es un medio más costoso, requiere otros recursos, por lo tanto es un poco más inaccesible. En el mundo cuesta también, pero bueno, ya está un poco más, está más cerca. Lo veo mucho más cerca ahora. La telemedicina ha permitido que la médica sea equitativa, ¿no? Que sea no solamente igualitaria. Los pacientes que viven en otro código postal que no es el 4400, están más lejos del San Bernardo y de los otros hospitales privados, y tienen que tener el mismo derecho de trombolisis y de trombectomía que nosotros. Por lo tanto, es que trabajamos fuertemente para capacitar Cafayate, Orán, Tartagal, que son los lugares que tienen tomógrafo y que podrían, con asistencia por telemedicina, trombolizar pacientes en el interior.
Actualmente, y gracias a Dios, tenemos al doctor Chanampa y a la doctora Artagal, que ya han trombolizado un paciente y han gestionado el protocolo y vienen trabajando con eso para hacerlo crecer. En el interior sabemos que cuesta mucho más. Y después en Orán está la doctora Laura Aguirre, que también se formó en nuestro centro y ahora está viviendo en Orán, en el hospital. También ya hizo la primera trombólisis de una enfermera en Pichanal que estaba asistiendo a una conferencia sobre ACV que estábamos dando, y en la conferencia hizo una ACV, en la capacitación, se trombolizó, y ese fue el primer caso en Orán. Pero bueno, hay que seguir apoyando estos centros que son más pequeños, no tienen la infraestructura de una unidad de ACV, pero perfectamente pueden trabajar en trombólisis. Así que, bueno, esos son los dos centros donde ya se han iniciado los tratamientos, y Cafayate es otro que justamente ayer hablé con la nueva gerenta, y bueno, están entusiasmados con esto. El tomógrafo lo tienen roto hoy por hoy, están gestionando uno nuevo. Así que bueno, reciben una población enorme, son turísticos, tienen todo el valle para recibir y no llegan acá en 3 horas. Así que es importante que ahí también se pueda poner en marcha. El concepto es que la reperfusión es el objetivo estándar, lo que tenemos que perseguir, pero hay un montón de otras cosas que sí tenemos que tener en cuenta, que sí ayudamos y cambiamos la historia de los pacientes, y no solamente en la reperfusión. Si nosotros al paciente estamos a 10 horas y estamos en un puesto sanitario y no tenemos un neurólogo, ni un tomógrafo, ni un teléfono para llamar, igualmente podemos ayudar a ese paciente controlando la TA, controlando la temperatura, controlando la glucemia y evitando que el paciente se broncoaspire. Y esas 4 medidas van a ir directamente en el impacto de la morbimortalidad del paciente. Entonces, todo esto que marcaban del control de la TA está en las guías, se puede profundizar más si quieren cuáles son los parámetros de TA que hay que mantener. No se puede bajar la TA en las primeras 24 horas, excepto los criterios de trombolisis, los criterios de perfusión cerebral de penumbra. La hiperglucemia va a dañar más el cerebro infartado, va a hacer que sea más extenso, lo mismo que la hipoxia, pero también sobrecargar de oxígeno al paciente no va a ser beneficioso si está por arriba de 94, y evitar la broncoaspiración. Los pacientes se mueren por neumonía broncoaspirativa más que por el ACV, y tiene un impacto clínico mucho más alto detectar tempranamente la disfagia en estos pacientes y poner una sonda en vez de darle de comer, incluso un impacto muy, muy alto, más que otras medidas que parecen más heroicas. Entonces, a tratar en todos los niveles que estemos, ¿sí? Estoy en un centro de salud, estoy en el interior, puedo hacer un montón, derivarlo apropiadamente, o sea, ya con esos controles estándar hechos, y no hacer daño, ¿sí? Dentro de nuestras premisas, ¿sí? Si el paciente no necesita una sonda, no se la voy a poner, no lo voy a hipotensar, no le voy a dar antihipertensivo vía oral, voy a evitar que se complique, y lo más importante es la coordinación. Hoy por hoy en San Bernardo está el neurólogo de guardia 24 horas para esto. Este cargo no existía y se abrió justamente para el abordaje de los pacientes con ACV y en ventana. Tienen mucho trabajo los neurólogos de guardia, pues no solamente ven esto, pero la realidad es que esto es una prioridad. Así que bueno, creo, si hay alguna otra consulta, me dicen, pero creo que abordé las cosas que me preguntabas. Bueno, la tomografía nos va a definir primero si es un ACV isquémico o hemorrágico, como vos decías. O sea, no hay manera que yo clínicamente sepa si es un ACV isquémico o hemorrágico. Entonces, no hay manera que yo aborde un paciente con sospecha de ACV sin una tomografía. Si es una hemorragia, va a tener otro tratamiento totalmente distinto en cuanto a su TA, en cuanto a su tratamiento quirúrgico, lo tiene que evaluar neurocirugía, a ver si hay que drenar, craneotomizar y demás, es otro el abordaje. Y si es isquémico, entonces puede ser que tenga una tomografía totalmente normal, porque no pasaron los minutos suficientes para que yo vea cambios en la tomografía, y ese es el paciente ideal para trombolizar, el que la tomografía es impecable, que la veo normal, porque todavía no generó cambios que me van a generar sangrado cerebral. Pero existen los cambios tempranos, hipertempranos. Puedo ver un trombo alojado en la cerebral media, que lo veo como el signo de la cuerda, ¿sí? Que todavía no veo el infarto, pero veo el trombo alojado ahí, el aumento en la señal, que me va a orientar a que es una gran arteria, y quizás ese paciente no solamente tenga que hacer trombolisis, sino que tenga que recibir trombectomía mecánica, y ya tengo que activar ese protocolo también. Y puedo ver cambios indirectos, veo cambios en la diferenciación de la sustancia gris, blanca, pero si yo ya veo una isquemia rotunda, negra, cavitada, ya
voy a poder trombolizar a ese paciente porque quiere decir que está evolucionado y va a sangrar. Entonces me va a ayudar a la toma de decisiones. La tomografía es indispensable para el abordaje de un paciente con ACV agudo. También se puede usar la resonancia, es más caro, más costoso y en muchos casos demora más tiempo. Entonces, la tomografía es buena, bonita y barata. Y nos sirve. ¿Cómo estás? Hola, Mer. En función a la práctica diaria o a lo que puede ver el servicio, ¿cómo está la incidencia de pacientes con ACV en los últimos años? Necesitamos saber cuáles son nuestros datos y nosotros somos muy críticos en eso y llevamos un registro propio en los últimos años nacional que se llama Rescue, que es una base de datos, nació en Europa y ahora es mundial, donde se cargan todos los datos de calidad, que tienen que ver con la calidad del abordaje del paciente con ACV. Modestia aparte, eso nos meritó, por cierto criterio de calidad, poder acceder a premios internacionales, que los recibimos el año pasado. Pero la importancia de eso no tiene que ver con los premios, sino con que uno ve cómo está trabajando y en qué puede mejorar, porque para eso sirven. Y esta base de datos Rescue, uno carga toda la planilla a cada paciente y después devuelve una información. Si quieren, eso también se los puedo compartir, o sea, la información que tenemos como del año, del 2022, y tenemos cosas para, por ejemplo, para darte algo práctico y rápido, tenemos un ACV isquémico por día, del San Bernardo, tenemos, y cada vez más, está en ascenso, eso tiene que ver, creo que con dos cosas, uno que ha crecido la unidad de manera tal que tenemos más derivaciones. Hay lugares privados que no trombolizan y que antes quizás no hacían nada y hoy nos lo derivan para que se puedan trombolizar. Tenemos una alta demanda de PAMI, y esto no ha pasado solamente en neurología, sino en todos los centros públicos, ¿sí? La cobertura se ha volcado, los pacientes con obra social se han volcado al sistema público. Entonces tenemos más pacientes, más proporción de pacientes, y está en ascenso, sigue creciendo el volumen y la demanda. Tenemos ACV isquémicos como hemorrágicos, nosotros en neurología vemos los isquémicos y neurocirugía los hemorrágicos, muchas veces compartimos casos, pero bueno, está medio así en estancos. Tenemos la estadística de cuántos hipertensos, diabéticos, por ejemplo, tenemos muchos más tabaquistas que en relación con a nivel país, o sea, esta base de datos Rescue nos compara nuestros datos con la del país, el resto de centros que cargan a nivel país, y también está la comparación a nivel mundial, pero yo siempre busco la comparación con el nacional, teniendo en cuenta que los que cargan en Rescue son centros como de alta complejidad y que buscan la excelencia, no sé, carga el Italiano, el Sagrada Familia de Buenos Aires, el Ramos Mejía, digamos, son centros que uno dice, bueno, realmente me estoy comparando con un grupo de alto rendimiento. Tenemos una mayor proporción, eso es interesante, una mayor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca que el resto de los ACV del país, y eso tiene que ver con nuestros 30% de chagásicos, de ACV por Chagas, cosa que no hay en otras regiones. Tenemos una baja tasa, por ejemplo, de prenotificación. No nos avisan cuando está llegando el paciente. Entonces, esa cultura la estamos trabajando con SAMEC. Bueno, esto es parte de otra estrategia, poder incorporarnos y trabajar en conjunto con diferentes áreas para que trabajemos el mismo protocolo, ¿no? Salir al interior. No nos avisan y eso hace que se demore mucho más el trabajo intrahospitalario. O sea, si el prehospitalario llega y se activa recién cuando llegan. En cambio, si nos avisan antes, nosotros estamos listos, estamos esperando cuando llega el paciente y las ventanas son cortísimas. Vieron que hablábamos del tiempo, la hora de oro, que decía la guía. Hoy ya las guías son más exigentes y piden que tengamos 45 minutos de puerta aguja, desde que entra el paciente hasta que lo trato. Y nosotros pudimos bajar nuestra puerta aguja, no me acuerdo si eso pusiste en los, no, parece que no lo vi en la presentación. Nosotros empezamos con un puerta aguja en el 2015, el primer paciente que se trombolizó fue de 101 minutos, o sea, muy fuera del estándar.
pero no teníamos protocolo, no había neurólogo de guardia, estaba bajo llave el trombolítico, bueno, un montón de cosas, y fuimos haciendo un montón de estrategias. A ver si lo tengo, puedo compartir ahí pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Les quiero mostrar nuestra curva de puerta aguja, que tiene que ver con esto de los registros de los datos, ¿no? Si uno carga los datos, después tiene motivo o mecanismo para tomar decisiones. No lo tengo acá. Hace poquito me pidieron que presente para una jornada que en Neuquén se lanzó la red provincial de ACV y nos pedían que compartamos un poquito nuestra experiencia. Pero solamente les quiero mostrar. Bueno, ahí les muestro. Miren, esto es un resultado de mis datos de Rescue en comparación con el país en cuanto a los pacientes trombolizados, tratados con trombolíticos en cuanto a porcentaje. Por ejemplo, habían cuartiles, eso lo manejan cada 3 meses, trombolizamos el 16%, el oscuro es nuestro, 16% de nuestro ACV, mientras que en el país se trombolizaba el 13%. Y eso varía cada mes o cada cuartil. Por ejemplo, nuestro máximo fue una brutalidad que trombolizamos un 23% de nuestros ACV, y otras veces nos iba mal y trombolizamos el 5%. Y en cuanto al puerta aguja, ven ahí, ¿no? Esta es nuestra puerta aguja cuando empezó en el 2015 y cómo fue mejorando con estrategias. Hicimos un protocolo, tuvimos neurólogo de guardia, capacitamos a los enfermeros, técnicos, nos pusimos de acuerdo con el tomógrafo, empezamos a entrenarnos juntos con el SAMEC, el bolso, que tener el bolso listo con todo para ir corriendo con el paciente. Y la última estrategia fue la unidad de ACV, hace 6 meses, un poquito más. Fíjense el puerta aguja cómo fue bajando a lo largo de los años con las diferentes estrategias. Estábamos un poco clavados ahí en 48 minutos en los últimos años, y después la unidad de ACV, que fue con bolso, prenotificación, o sea, se trabajaron varias estrategias, llegamos a 35 minutos puerta aguja. Entonces eso, bueno, demuestra que se puede mejorar un montón, pero mirando en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pues si no, es muy difícil. Bueno, Doc, le agradecemos, ya no contamos con más tiempo. Le agradecemos un montón haber participado de nuestro Ateneo, y gracias también por la información que nos pudo compartir. Bueno, les pido si a cambio de esto me ayudan con todo lo que es difusión. El 29 de octubre siempre es el Día Mundial del ACV, entonces trabajamos en difusión de síntomas a la comunidad, podemos trabajar en conjunto también en un futuro. Y en el trabajo del interior también está todavía agilizar o articular siempre mucho más. Así que bueno, sé que las tengo de aliadas entonces para eso.